¿Tienes problemas de mareos, de sensación de inestabilidad? ¿Has probado ya varios tratamientos médicos, no te dan solución? Y además piensas que el origen de este problema o puede estar relacionado con la columna cervical. Lo que te voy a contar en este vídeo estoy seguro que te va a interesar, va a cambiar tu percepción de este problema. Soy Roberto Junquera y esto es un nuevo vídeo para Fish Online. Tanto si estás sufriendo actualmente de vértigos o mareos y quieres obtener herramientas para resolverlos, como si eres profesional y quieres alcanzar mejores resultados en tus tratamientos, tenemos un curso gratuito para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Seguramente has comprobado cómo cuando has tenido una crisis de vértigo, que suelen ser muy intensas, muy repentinas, todo te da vueltas alrededor. O bien si tu problema ha empezado directamente con una sensación de inestabilidad, de mareo, de espesor mental, de desequilibrio, como si tuvieras una borrachera o uno estuviera mareado después de salir de un barco. Bueno, pues, o incluso a veces ambas a la vez. Mucha gente debuta, inicia con un problema de vértigo y evoluciona hacia un problema de mareo. Bueno, pues la explicación que se suele dar desde el punto de vista de medicina, casi con absoluta, con mucha frecuencia, es que el problema viene del oído. Porque el oído es un centro principal del equilibrio, ¿vale? El oído interno tiene unos receptores nerviosos, es una especie de nivel que percibe en cada instante la posición de nuestra cabeza y nos ayuda a orientarnos en el espacio. Efectivamente, esto puede ser así. Un problema en el oído puede provocar vértigos y después mareos. Por ejemplo, una infección de oído, incluso un tapón en el oído, aunque lo más frecuente es un problema de arenillas, como de calcificaciones en el oído interno, que se llaman otolitos. Estos irritan las terminaciones nerviosas del oído interno y hace que la información que llega al cerebro respecto a nuestra posición esté alterada. Todo nos da vueltas alrededor o luego, como te digo, evoluciona a una fase de cronicidad donde uno tiene una sensación constante de inestabilidad, de mareo. Bien, sin embargo, a veces para estos problemas te dan medicamentos, el Togmatil en primera instancia, que suele quitar de forma muy rápida el vértigo, pero luego tiende a dejar siempre esa sensación de mareo. Y te dan otros medicamentos como el Serc o el Sibelium. Ya habrás comprobado que con muchísima frecuencia estos medicamentos no te dan ninguna solución. En algunos casos, sobre todo el Sibelium, acaba teniendo efectos secundarios bastante molestos o a veces incluso peligrosos. Y esto viene determinado porque el origen de estos mareos con frecuencia está en la columna cervical, está en el riego sanguíneo que llega a los centros del equilibrio, riego sanguíneo al oído interno y riego sanguíneo a otro órgano del equilibrio que es el cerebelo. El cerebelo es un órgano pequeñito que tenemos en la base del cráneo, en la nuca, y que se ocupa de eso, del equilibrio. Cuando le falta riego al oído, es más fácil notar una sensación de que todo se mueve alrededor. Cuando le falta riego sanguíneo al cerebelo, la sensación que tenemos es de inestabilidad y de mareo y de espesor mental. Bien, esto viene porque el riego sanguíneo viene en parte de dos arterias vertebrales, una izquierda y otra derecha, la que tenemos en esta imagen, ¿vale? Esas arterias luego se juntan dentro del cráneo, ahí, lo que se llama el polígono de Wilks, es una especie de centro de distribución sanguínea hacia el cerebelo, en parte hacia el oído, en otra parte. Cuando la presión sanguínea, el aporte sanguíneo a estos órganos, al oído o al cerebelo, se ve disminuido, empiezan los síntomas. Casi siempre este déficit de aporte sanguíneo no se debe a que la arteria está envejecida o tiene algún problema circulatorio. De hecho, estos problemas de inestabilidad se dan en gente con mucha frecuencia, en gente de mediana edad. No es un problema de deterioro ni de envejecimiento arterial. Se debe con frecuencia a un problema de bloqueo en las vértebras cervicales. Normalmente la pera cervical, que es esta, se llama el atlas, está bloqueada hacia la derecha, casi siempre es hacia el lado derecho, el axis hacia el lado izquierdo, hacia el lado contrario, y lo que se forma es lo que veis en la imagen ahí, una especie de sobreestiramiento de la arteria, de un recodo sobre la arteria vertebral, sobre todo eso, el lado izquierdo, que hace que la presión sanguínea luego en ese centro de distribución sanguínea esté disminuida. Esa presión disminuida es muy sutil, es una sensación de disminución sanguínea muy leve, pero suficiente para que estos órganos, el oído, el cerebelo,
se quejen de que el aporte no es suficiente y por tanto pues no es un problema grave, pero sí da sensaciones muy molestas. A veces se puede cronificar y durar toda la vida. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no se soluciona el problema de esta columna cervical. Y esta es la clave de lo que te quiero contar, que el problema de esta columna cervical no es solamente de estas vértebras, realmente el problema está en los músculos que controlan las vértebras. Esos músculos están de forma anómala contraídos, sobre todo contraídos de un lado y demasiado relajados de otro. Hay un desequilibrio, ¿vale? Por eso este desequilibrio también conlleva, de forma secundaria, como consecuencia, desequilibrio en toda la columna cervical, hacia abajo. Por eso mucha gente que tiene problemas de vértigos o de mareos nota que son de origen cervical porque tiene todo el rato la pesadez en los hombros, especialmente dolor en el lado izquierdo, como una sensación de tortícolis, de dificultad en girar hacia la izquierda. A veces este problema puede ser mucho más acusado, incluso provocar una hernia discal cervical izquierda, con dolor hacia el brazo. A veces simplemente el paciente nota el mareo y simplemente la sensación de tensión en la nuca, especialmente en la nuca, lo cual también puede provocar cefaleas, dolores de cabeza, pesadez, a veces dolores de cabeza generalizados, especialmente también en el lado izquierdo, que puede irradiar hacia el ojo. Vale. Todo este problema en las vértebras de la nuca, que luego dan secundariamente estos problemas, bien cervicales o bien de regoceloide, etc., cerebelo, tienen un origen nervioso. Es un problema nervioso que se canaliza, se repercute en la columna cervical a través de la vesícula biliar. Estos son conceptos de medicina oriental, ¿vale? Esta explicación no te la va a dar ni un fisioterapeuta convencional ni tu médico. Es una mezcla de osteopatía, de fisioterapeuta, a nivel de también de fisioterapeuta, que es lo que trabajo yo, pero con conceptos de la medicina oriental que explica muy bien cómo las emociones afectan a nuestro organismo. No es lo mismo el miedo que el disgusto, que la amargura, que el enfado, que la preocupación. Bueno, pues la emoción que afecta a la vesícula biliar es la amargura, el disgusto. Este tipo de emociones, cuando se acumulan, son intensas y se perpetúan, afectan al sistema nervioso, especialmente al sistema nervioso de la vesícula biliar, del sistema digestivo y concretamente de la vesícula biliar, y la vesícula da este reflejo en la nuca que desencadena todos los problemas que te he explicado. Ojo, no solo es un problema de amargura, también puede juntarse con estrés de la vida cotidiana. Más aún si es un estrés en una persona introvertida, que tiende a guardar las tensiones, una persona que tiende a estar siempre un poco en alerta. Luego, partes por estrés externo y partes porque el estrés hay gente que lo lleva dentro por su forma de ser. Llevar todo controlado, como no siempre se puede llevar todo controlado, pues implica un estado de alerta que es muy parecido a estar estresado. Entonces a veces es un poco de estrés, un poco del carácter, un poco de una emoción concreta como la amargura y el disgusto, típica después de fallecimientos, de divorcios, de situaciones familiares que una persona no digiere. A veces pueden venir hasta de la infancia, de hechos traumáticos de la infancia que hacen que tu carácter sea eternamente, diríamos, de estar en tensión. Frecuentemente debajo de esa tensión hay una persona insegura o miedosa. ¿Vale? Entonces a veces se mezcla un poco eso, alteraciones emocionales que habría que estudiar en cada persona, el estrés, el carácter, incluso la dieta. Alimentos muy excitantes como el café o el chocolate empeoran todo este cuadro. A veces lo empeoran de una forma muy importante, ¿vale? De forma resumida sería lo que te pongo un poco en este esquema. En primer lugar, alteración emocional y o estrés y o carácter, incluso alimentos. Estos afectan provocando una alteración de la vesícula biliar. Por eso muchos pacientes con mareos y vértigos tienen náuseas, ascos, estómago revuelto, que son síntomas de la vesícula biliar, como los mareos de una embarazada, o sea, las náuseas de una embarazada. Parecido. La vesícula biliar puede dar reflejos en la nuca, entre otras cosas, especialmente en los músculos de la nuca, provocando ese bloqueo que te he comentado entre el occipital, que es C0, la primera vértebra cervical y la segunda, y su consecuente alteración vascular hacia el cerebelo o hacia el oído. Evidentemente, este problema en las vértebras de la nuca, como te he dicho, también repercute en el resto del cuello y uno tiene la sensación de pesadez en los trapecios, pero especialmente siempre dolor en el lado izquierdo, dificultad en girar hacia la izquierda. Este sería el esquema general de por qué se produce
un problema de mareos o vértigos de origen cervical. En estos casos, todos los medicamentos que te den, aunque sean para el sistema nervioso, ansiolíticos, el Dogmatil, que el Dogmatil es un medicamento antipsicótico muy potente, no se puede usar durante mucho tiempo porque es muy tóxico, pero es un medicamento del sistema nervioso. Lo que hacen es solamente parchear el problema, intentarlo tapar un tiempo, pero el problema tiende a volver porque no se ha solucionado, ¿vale? Entonces realmente el tratamiento implica pues, ser consciente de los niveles de estrés, ser consciente de conflictos emocionales, a veces tratarlos, sobre todo si vienen de la infancia, especialmente si vienen de la infancia hay que tratarlos con psicoterapia. Si son problemas más de la edad adulta, con ser consciente y un buen tratamiento de plantas medicinales, unas ayudas alimentarias, el tratamiento de un buen terapeuta manual a nivel de la columna cervical, desbloqueo de vértebras, es decir, tratamientos osteopáticos, etcétera, lo solucionan completamente este problema. Es lo que te quería contar este vídeo, que este problema se puede solucionar, que no debe ser parcheado porque entonces tiende a cronificarse. Parcheado con medicamentos me refiero. ¿Vale? En cualquier caso, si quieres saber más sobre cómo tratar, sobre cómo abordar este problema, profundizar en todo esto que te he contado, tengo una masterclass gratuita, una conferencia que es gratuita, puedes acceder a ella al final de este vídeo. En un enlace, que cuando pinches el enlace, podrás ver esa masterclass gratuita, donde te explicaré toda mi estrategia de tratamiento de este problema. Es una estrategia elaborada y fraguada durante los últimos 20 o 25 años en los que he tratado muchísimos casos de vértigos y mareos de origen cervical. Y a veces, por crónicos que sean, e intensos que sean, tienen solución en la mayor parte de las veces. Es un resultado realmente excepcional, ¿eh? Con lo cual, te invito a que veas esa conferencia gratuita donde te explico todo ese programa diseñado para este tipo de problemas. Estoy seguro que va a ser un antes y un después en tu problema de inestabilidad, que no es grave, no es un problema grave de vida, pero sí muy incómodo, que puede afectar al estado de ánimo y acabar produciéndote, por ejemplo, un estado de ansiedad que evoluciona a la depresión, etcétera, etcétera. El problema que no se cura, pues a veces acaba empeorando. Por tanto, te animo a que veas esta conferencia y a que hagas mi programa de tratamiento sobre los vértigos y mareos de origen cervical. Nos vemos. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.